Imagine que va usted en una carretera solitaria a mitad de la noche, muy contentito, con su radio, en donde va escuchando alguna musiquita que le agrada. En ese asiento de allá va su esposa y allá atrás van tres niños pequeños. Dos van muy dormiditos y otro va muy despiertito viendo el paisaje. Pero ¿sabe qué? De pronto en el horizonte se prende una luz misteriosa y al rato usted no sabe ni quién es. El fenómeno se llama abducción. Y a lo largo de los años ha habido numerosos casos. El caso de Travis Walton, que regresó 3 días después, el del Cabo Valdés, que fue en Chile, que regresó también después con la barba crecida y cosas de ese estilo. Tenemos el caso de aquellos sujetos que iban manejando, el de Moya y Acevedo, que iban manejando un auto y de pronto aparecieron al final de la meta, o el famosísimo caso Vidal. Todos ellos de alguna manera involucraban fenómenos parecidos. Pero hay un caso que es poco conocido. Y sin embargo es un caso muy emblemático. No solo porque ocurrió antes del boom, por ejemplo, de la película Contactos cercanos del tercer tipo, no solo porque aparece antes de los libros de Bob Hopkins, no solo porque era una familia completa, sino porque realmente parece que algo pasó ahí. ¿Quiere usted enterarse de ese caso? Le invito a que me acompañe. Es un caso de abducción alienígena. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Le platico un poquito de una familia. Es una familia que vive en un lugar conocido como Aveley. Este sitio es una zona residencial al este de Londres. Está cerca del río Támesis y es parte de Essex, Inglaterra. Es una zona que tiene muchísimas casitas, pero están muy concentradas. Después de eso vienen caminos solitarios en medio de campos de cultivo, de pequeños bosques. En esta región de Inglaterra es muy variable el paisaje. De pronto está usted circulando en una ciudad, de pronto está usted en la campiña, rodeado de árboles o de setos. Luego pasa por un bosque que no es muy grande, y llega a otra población y así sucesivamente. Además hay muchísimos lagos, ríos. Es un paisaje muy bonito. Ahora mismo le he puesto un par de tomas de carreteras de aquella región. Y en este sitio, en Aveley, vive una familia. Son personas jóvenes. El marido tiene, si estoy en lo correcto, 32 años, ella debe de tener unos 28, y estamos en el año de nuestro Señor de 1974. Es decir, que esto ya tiene más de 50 años. Pero la vida en aquel entonces se parece bastante a la de hoy en día. Esta familia tiene 3 hijos. La más grandecita es Karen, que tiene unos 11 años, después sigue Kevin y luego finalmente el pequeño de 7. Eso le da una idea. Si ya tienen una hija de 11 años y tiene 28, quiere decir que ella se casó a los 17 años. Su nombre es John y su esposa es Elaine. Tienen estos 3 chiquitos y es una familia bastante bonita. Muy jóvenes, por cierto, como ya le decía. Viven en Aveley. Él trabaja en la construcción como carpintero, haciendo trabajos de carpintería, y ella se ha dedicado a tiempo completo a la casa. Con 3 chicos es complicado llevar otras actividades, pero a ella le hubiera gustado hacer algo más. Le platico un poco. Elaine tenía 16 años cuando se hizo novia de John, y al año siguiente se casaron. Tuvo que dejar todo. Había estudiado un curso de contabilidad, pero no había seguido adelante, y John tampoco pudo seguir estudiando nada, vaya. Había dejado la escuela a los 15 años para irse a trabajar. Sin embargo, y a pesar de que no son personas con un estudio académico importante, son personas bastante interesadas en todo tipo de cosas. John es prácticamente autodidacta, además es disc jockey, toca en una discoteca en las noches, hace sus mezclas de forma autodidacta. El hecho de que sea carpintero también es algo de forma autodidacta y le pone mucho empeño a la vida. Además son personas curiosas, les gusta leer, les gusta platicar con los hijos, los chicos van a la escuela y van moderadamente bien. Hay que ser realistas, Kevin no es una estrella en la escuela, le cuesta un poco de trabajo aprender, como si no le echara ganas, pero la verdad es que sí le echa muchas ganas, solo que se le dificulta un poco. Tienen su coche viejo. Y John es tan ingenioso que ha instalado un radio en el auto. No sé de qué manera lo habrá puesto, pero es algo muy improvisado. Está conectado de alguna manera que hasta los cables están por fuera.
pero se la pasan bien. Son personas comunes y corrientes con una vida muy agradable que viven en un lugar bonito. Y la noche del 27 de octubre de 1974 fueron a cenar. Han ido a un lugar que se conoce como Harold Hill. No sé si a visitar unos amigos o algo, pero han ido para allá. Poco antes de las 10 de la noche, montan a los chiquillos en el auto y se disponen a regresar a casa. Hay dos motivos principales. El primero es que es tarde, y al día siguiente los niños van a la escuela porque precisamente el 27 de octubre es domingo. Así que hay que volver. Pero el otro tema es que John, el esposo, sabe que ese día se va a transmitir por la televisión una especie de teleteatro, algo que he estado esperando mucho tiempo. El programa se va a transmitir alrededor de las 11 de la noche. Así que tiene tiempo de sobra de llegar, acostar a los hijos, preparar algo y sentarse a ver su televisor felizmente. Bien, todo está en orden. Para estas personas la vida es una vida normal, una vida como la suya, como la mía, como la de cualquier persona, en una época en la que si bien no hay internet, no hay teléfonos inteligentes, hay cosas que lo reemplazan. Para John y Elaine, su esposa, el hecho de que aquel cacharro llamado automóvil tenga un radio es un gran beneficio. Les gusta ir en la carretera oyendo el radio. Son una bonita pareja. Y los chicos, bueno, ¿qué le digo? 5 minutos después de haberse montado en el auto están durmiendo. Excepto Kevin. Kevin siempre tiene esa natural curiosidad de ir viendo para afuera por la ventana o alguna cosa. Son épocas en las que no se usan sillitas especiales para niños, el coche ni siquiera ha de tener cinturones de seguridad, por lo que Kevin suele pararse, sujetarse de los asientos delanteros e ir viendo por ahí. Es bonito. Debe de haber sido un momento bonito. Han ido avanzando por aquella carretera. No es una carretera complicada. Hay 2 o 3 poblaciones en el camino, así es que tampoco es una carretera extraordinariamente solitaria. Pero de pronto, el auto empieza a hacer algunas cosas raras. Lo primero es que se oye un ruidito en el radio, lo cual no es tan raro, teniendo en cuenta que es algo improvisado. Lo segundo es que observan, a la izquierda de ellos, o por ahí, una especie de luz. Es una luz azul, pero no es como el foco de un avión. Es algo más grande y tiene forma ovalada. Pero solamente distinguen esa luz. No se distingue el cuerpo de algo, un avión, un helicóptero, simplemente es esta luz. El primero que lo nota es Kevin, que como ya le digo, va agarradito y sentado entre los asientos de los papás, mirando por ahí, les señala aquella luz. Es extraño. Porque, bueno, han visto muchas veces aviones de noche, hasta helicópteros, pero esto es grande, es algo como una elipse de luz. Y más o menos va a la misma velocidad que van ellos, que van a unos 50 kilómetros por hora. Es una carretera de 2 carriles, no es un sitio para ir corriendo. Así es que van viendo eso. Aquello va más o menos a la par que su auto, hasta que empieza a pasar de allá hacia acá, acercándose a las copas de los árboles, acercándose. Ellos siguen viendo aquello con mucha curiosidad y el radio sigue haciendo aquellos ruiditos como crepitantes. Son ruiditos raros. De pronto aquel cachivache comienza a pasar por enfrente y es cuando notan algo muy raro. Se empieza a formar frente a ellos a una cierta distancia una especie de neblina verde. Sí, ya sé. La neblina nunca es verde, pero en este caso se ve verde, como que brilla de un color verde. Está algo adelante, no muy lejos. Conforme van avanzando, bueno, esperan que sea neblina y punto, ¿no? El color verde puede venir de cualquier cosa. Pero aquello se ve tan raro y es cuando se percatan de otro detalle. No parece escucharse el ruido del motor. Tampoco se oye el ruido del movimiento cuando aquel cacharro llamado automóvil, que era un auto viejo en realidad, circula por esta carretera. Se oye el ruido de las llantas cuando vas rodando, se oye y no se escucha nada de eso. Es octubre, hace algo de frío, así es que traen las ventanillas cerradas y han encendido el calefactor del auto o lo que parece funcionar del calefactor conforme siguen avanzando. Sin embargo, de pronto, sienten un frío increíble. No corresponde con la época del año, no corresponde con el momento, no corresponde a un vehículo que ya venía con el vidrio cerrado. Afortunadamente,
La chica, Karen y Stuart, el pequeño, están dormidos. Pero Kevin, que viene sentadito junto a ellos, hace notar eso, que hace mucho frío. Pero también, ambos, John y Elaine, los papás, se percatan de esta extraña sensación de silencio. Es una extraña sensación en donde lo único que se percibe es el ruido del radio, que ya no se escucha la transmisión, sino una estática rara y algún ruido misterioso, cuando de pronto aquella cosa, ese radio improvisado, como quiera llamarle, empieza a echar humo. Sale humo de aquello. John, sin pensarlo dos veces, estira la mano y arranca el cable. Era algo un poco improvisado, y Lane se le queda viendo con la cara que tendría una esposa que ya le dijo 20 veces que lleve a arreglar eso. Pero realmente no creo que haya hecho mucho, porque en el instante siguiente cruzan y entran a la niebla. Pero cuando entran a esta neblina parece que el auto hubiera brincado sobre piedras, sobre alguna irregularidad muy fuerte del terreno, porque sienten cómo todo se agita, y es cuando ya el radio está detenido, ya no se oye nada, todo está en silencio y sienten este rarísimo frío. Elaine, por un momento, voltea a ver a su esposo como si fuese una especie de cámara lenta. Ella se siente rara, e inclusive llega a preguntar: ¿están todos aquí? Y acto seguido vuelven a sentir ese jaloneo, ese golpeteo, y vuelven a salir de la neblina que ha desaparecido por completo, incluso allá atrás, de donde venían, ya no se ve la neblina. Hay una sensación tan rara, porque nuevamente se escucha el automóvil, nuevamente el frío aquel horrible ha desaparecido, lo único que no se oye es el radio porque arrancó los cables. Tienen una duda, porque, verá, a John le parece que han avanzado muy rápido. No está muy seguro de en qué momento dio la vuelta a la curva, pasó las casas. Es un camino habitual para ellos. Así es que, de pronto, mientras va manejando, le cae en cuenta de que han avanzado, pues por lo menos 500 metros en un par de segundos. Qué extraño fue todo esto. Y Lane también se siente rara. De hecho, la pregunta que a todos sacó de onda fue eso de ¿están todos aquí? ¿Cómo a qué se refiere? Kevin, que sigue estando paradito por ahí, se le queda viendo con cara de ¿por qué lo preguntas? Ella no sabe por qué lo preguntó, pero mejor ya no siguen hablando. El detalle es que ahora están cerquitita de la casa, lo cual es muy raro. En fin, llegan, estacionan el vehículo aquel, ayudan a bajar a los que están dormidos, los llevan a su cuarto. John sabe que tiene tiempo antes de que empiece el programa, así es que va al automóvil, enciende un foco y arregla el radio. Lo vuelve a conectar, lo enciende y funciona muy bien. Lo apaga. Es un hombre que es habilidoso con las manos, hace cosas de carpintería, hace manualidades, es un sujeto muy curioso. Cierra el automóvil, regresa a la casa, se prepara ahí alguna cosilla, se sienta frente a su televisor muy contento, estira la mano, lo enciende y lo único que hay son rayas. Como si no hubiera señal. Cambia de estación, rayas. Cambia, rayas. Por si usted no lo sabe o no lo recuerda, hace muchos años, después de las 12 de la noche, las transmisiones de televisión se acababan, ya no había ningún programa y las pantallas de los televisores o bien quedaban con el código de color o quedaban con rayas horizontales, estática. John está tratando de sintonizar. Vamos, revisa que la antena esté puesta cuando de pronto aparece Elaine. Ha dejado a los niños arriba recostados y baja y no se le ve muy bien que digamos. Se le ve algo descompuesta. Cuando se planta junto a John y le suelta a bocajarro, ¿sabes qué hora es? Él responde que no lo sabe, pero que deben de ser antes de las 11 de la noche, y ella responde no. Pasa de la 1 de la mañana. John, ¿dónde estuvimos? John se queda muy sorprendido y le dice que se equivoca. Va y busca el reloj. Él le recuerdo que no hay teléfonos celulares, así es que no puede sacar el teléfono y ver. Va y busca su reloj que había dejado en algún lado y resulta que es la 1 de la mañana. Sorprendidos, preocupados, se dan cuenta que no hay programación en la televisora porque es la 1 de la mañana.
Pero John y Elaine no saben en qué momento pasó 3 horas, porque es lo que tienen perdido. Han perdido 3 horas. Esa noche casi no duermen. Se la han pasado especulando sobre si se equivocaron y a la hora que salieron de allá, de Harold Hill, en realidad no eran las 10, sino que se les había hecho tarde, pero comienzan a atar cabos y bueno, hay algunas referencias que les dan la idea de que sí salieron a la hora que pensaron, de que llegaron al tiempo que debían de haber llegado, pero hay 3 horas perdidas. Aquello fue muy feo. Pero lo decidieron callar, no había que espantar a nadie, a los niños, ni nada. Además, esa niebla rara verde, la luz misteriosa que volaba sobre de ellos. Hay estas sensaciones raras. Los días van pasando. No pasa nada. Todo está muy bien, salvo por ese cochecito rojo. John, querido, ¿has visto ese automóvil deportivo rojo? ¿Otra vez? Sí. Resulta que lo han visto varias veces. Cuando John va al trabajo, el cochecito parece ir con él. Cuando regresa del trabajo, el cochecito llega y se detiene por ahí. Es un deportivo. Pero no es el único. También aparece otro coche, un automóvil gris, probablemente un Jaguar o algo que nunca habían visto y que constantemente están viendo. Cuando salen de casa con los chicos, el automóvil aparece detrás de ellos. En otras ocasiones no es ni el Jaguar ni el deportivo, sino un coche blanco elegante. Y pasa exactamente lo mismo. Salen de casa, empiezan a manejar y cuando se dan cuenta ya está el automóvil blanco atrás. Lo cual no puede ser una coincidencia porque son los mismos coches con los vidrios negros, extraños, completamente extraños. Pero no es lo único que les está ocurriendo. Al interior de casa también les han pasado cosas locas. De pronto, a mitad de la noche, John siente frío, se levanta y va a revisar y resulta que la puerta de atrás está abierta. Pero la puerta de atrás siempre está cerrada. Porque está abierta y además no está rota, nadie la rompió. No falta nada, no se metió nadie. La cierra, pone una tranca, una mesa, algo, y a la mañana siguiente está abierta otra vez. Esto fue inquietante, junto con otra serie de fenómenos. De pronto están por allí cenando algo, ha regresado John del trabajo, y escuchan golpeteos por la casa, como crujidos. Pero aparte de eso también se escucha un sonido peculiar que pareciera ser un código Morse. Encienden la radio y se escucha, entre la transmisión normal de la radio, se escucha aquel sonido, como si fueran pequeños clics o sonidos similares, como en código Morse. Kevin ha pensado eso, que es un mensaje, pero ¿de quién? ¿Para quién? Y lo mismo pasa con el televisor. Enciendes el televisor y de pronto se ve borroso y se escuchan ruiditos. Lo más desagradable fue el día que Kevin despertó espantadísimo, pegando grandes gritos, dando grandes gritos, puesto que había visto a un hombre raro. Era un sujeto vestido de blanco muy, muy alto, por lo menos de 1,95 m. Estaba junto a los pies de su cama y cuando él se despertó y lo vio, aquella cosa cruzó la pared y se fue. Pero también han visto otros fenómenos raros. Uno de esos días que están en casa, de pronto están frente al televisor, ya con cierta preocupación. Déjame decirle que no pasa desapercibido todo esto. Se dan cuenta que algo pasó, se dan cuenta que quizá tenga que ver con la neblina verde misteriosa. Pero mientras están allí, de pronto, sobre el aparato de la televisión, sobre la caja de la televisión, tienen una radio. Y ven claramente cómo aquello se empieza a levantar. Se empieza a levantar, se empieza a levantar, y de pronto baja. Como si alguien hubiese tenido un hilo con el que lo hubiera estado subiendo y de pronto bajara. Esto se repetiría 2 o 3 veces, ¿eh? Pequeños objetos que salían volando de pronto, principalmente metálicos. Pero no es lo único que ha cambiado las cosas raras. Déjeme decirle que esta familia, que era una familia común, una familia como la suya, como la mía, a veces iban a un sitio con unos amigos, había bebida, bebían, se tomaban unas cervezas, se tomaban unos whiskies, muy contentos, comían carne, chuletones, lo que fuera, y han detectado un pequeño detalle extraño. El primero fue Kevin. Dejó de comer carne. No quiere comerla. Pero después de eso su padre, John,
John dejó de comer carne, no le gusta, se siente mal, prueba la carne y siente asco. Y poquito después, pero en cuestión de un par de días, Elaine también comienza a tener esa reacción hacia la carne. Así que dejan de comer carne. Pero también dejan de comer pescado. Y comienzan a comer vegetales y cosas muy simples, pero lo más dramático ocurrió cuando John dejó de fumar. John es un hombre joven de 32 años que fuma alrededor de 60 cigarrillos al día, es decir, unas 3 cajetillas. Es un fumador empedernido. A sus 32 años tiene marcas evidentes de nicotina en los dientes y no tiene ninguna intención de dejar de fumar, de hecho le encanta fumar. Si usted ha sido fumador, sabe lo difícil que es abandonar el vicio. Y él no tiene ninguna intención, no tiene ninguna razón. Es una época en la que ni siquiera está prohibido fumar en los restaurantes, en los cines, en los aviones, en los autobuses, donde vayas puedes fumar. Así que no hay esa presión social como para que lo deje y sin embargo, ese diciembre de 1974, deja de fumar por completo. Le provoca malestar, le provoca asco. Es una situación tan extraña. Muy pronto toda la familia está que nadie los reconoce porque llegan a una reunión y no comen el chuletón, no comen el asado, prefieren unos vegetales hervidos y a la hora de que empiezan a servir las bebidas que toda la vida era, whisky gratis, me lo bebo. Pues ahora no. Ahora no toman una copa, ahora no toman una cerveza. Él ha dejado de fumar, así es que cuando alguien se acerca con un cigarrillo empieza a hacer señas. Bueno, pues ¿qué les pasa? ¿Se han convertido a alguna religión misteriosa? No, no. Y lo más curioso es el chico, Kevin. Recuerda que le comentaba yo que Kevin no era muy adelantado en la escuela y que realmente le parecía un poco difícil todo aquello y leer le costaba trabajo. Bueno, pues de pronto llega una nota felicitándolos de la escuela. El chico tiene un aprovechamiento asombroso, superior al de todos sus compañeros. Tiene una facilidad increíble para la memoria, para el razonamiento, las matemáticas, todo aquello, que bueno, los padres quedan sorprendidos. Y usted pensará, hombre, pues qué bueno. Habría que darles un aplauso porque dejaron el vicio, dejaron el alcohol, el chico se ha esmerado en la escuela, les está yendo mejor. No. De hecho, no les está yendo mejor porque John está en una situación de estrés rara. Él siempre ha tenido un deseo que es trabajar con gente, ayudando gente. Es una buena persona, igual también su esposa. Elaine tienen esa inquietud de ayudar a las personas. Así que un buen día deja su trabajo en la obra, en la construcción, como carpintero, y se busca otro empleo y casualmente consigue un estupendo empleo cuidando personas, ayudando a personas con situaciones neurológicas y situaciones mentales. Es un trabajo que realmente deseaba, puede ayudar, tiene buen horario, tiene ingresos. Es increíble, dejó todo para irse a eso. Y Elaine, por su parte, también volvería a estudiar. Como que algo cambió en ellos. Para bien. Hoy en día está muy de moda decir una mejor versión de ti. Bueno, eso es una cosa ahí medio fea que ha surgido dentro de los ámbitos empresariales para hacerte creer que no eres tan bueno y que tienes que mejorar. Pero bueno, estos se podría decir que de forma espontánea ha surgido una mejor versión de ellos mismos. Y todo estaría muy bien. Sí, si no fuera por los sueños. De manera separada y sin comunicárselo, Elaine y John han tenido algunos sueños feos. John ha soñado que está en una mesa de quirófano, que lo están operando, pero que el médico en realidad es un gnomo. Bueno, no exactamente, sino un tipo bajo, cubierto de pelo con una bata blanca. Le provoca mucho temor, porque además está solo en un sitio extraño que no conoce. Este sueño se suma con una imagen de un tipo con un turbante o algo parecido. Son sueños feos. Elaine ha tenido sueños también. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Se parecen mucho a los sueños de John. Sueña que está siendo operada, que está en un quirófano, en una mesa grande, extraña, que no reconoce, y que hay unos personajes pequeños que algo le están haciendo. El sueño es preocupante, pero se lo han callado un poquito.
Están contentos con su nueva forma de ser. Están contentos con que ya no gasta John en cigarrillos todo el día, y quizá con tantita suerte, y no lo sé de cierto, pero a lo mejor con todo lo que se ha ahorrado de cigarrillos le ha podido poner un radio que valga la pena al automóvil. El único que no platica de sus sueños es Kevin, pero muy probablemente también los está teniendo. Los otros dos chicos, que son Karen y Stuart, no han mencionado más. Pero estos sueños se van volviendo preocupantes y las bolsas y las ojeras abajo de los ojos de Elaine comienzan a revelar que algo no anda muy bien. Porque no duerme bien, porque despierta muchas veces en la noche con la sensación de que alguien está allí, con la sensación de que se ha vuelto a abrir la puerta, y el sueño recurrente, primero la neblina, luego esto, luego lo otro, llegan a tal punto que un día Elaine le comenta a John esos sueños extraños que está teniendo y quiere saber algo. John le comenta lo mismo y se dan cuenta que ambos tienen esos sueños horribles y empiezan a preocuparse. Pero ya es 1977, han pasado 3 años de aquellos acontecimientos cuando descubren que un hombre está hablando de unas cosas raras en la tele. Los dos se quedan muy atentos. El sujeto que está ahí es un tal Andrew Collins. Collins es un investigador de fenómenos ufológicos. Es un tipo con mucho conocimiento. Y Collins comienza a hablar de los ovnis, de esto y de lo otro, y menciona el caso de Betty y Barney Hill, que fueron abducidos en los años 60. Comienza a platicar de otro incidente que tuvo que ver con George Adamski, y hay una discusión hasta el punto en que estas dos personas, que no tenían idea de nada de esto, se interesan y lo contactan. Andrew Collins decide reunirse con ellos, tener una plática, escucharlos, y se sorprende porque los testimonios son bastante consistentes. Es probable que Collins recibiera cientos de cartas al día por los libros que había publicado, por las entrevistas, y que de alguna forma este pudiera haber sido un caso más, solo que lo que esta pareja revela son cosas que no eran muy comunes, que no se sabían del cuño general. Así es que decide acompañarlos y de hecho quedarse en su casa una noche. Se le ha hecho tan tarde, la neblina ya se ha cerrado, no puede volver, así es que lo invitan a que se quede en el sofá de la sala. Él mismo sería testigo de algo raro. Después de haber estado platicando todo el día sobre los fenómenos, cuando se recuesta en el sofá, escucha un ruido muy raro en la cocina que lo atemoriza y piensa en que algo está mal porque no pierda de vista que prácticamente todos en la familia han sentido algo o visto algo. Y él sabe que en ocasiones estos fenómenos no son de una única vez, sino que son recurrentes. Así que está en la boca del lobo y escucha cómo caen cazuelas y sartenes y ruido en la cocina. Preocupado se va a levantar, cuando siente que algo lo detiene. Andrew Collins confesaría tiempo después, en una serie de entrevistas y correspondencias, que sintió claramente como algo cálido y agradable lo tocaba de los pies y comenzaba a subir por su cuerpo dándole una sensación de relajación y de paz, una especie de todo está bien, no te preocupes, esto está controlado. La sensación fue tranquilizante, pero al mismo tiempo fue una sensación convincente de que esto no era normal. A lo largo de las entrevistas surgen las historias de los sueños, y de cómo suceden estos sueños y demás. Así que Collins, que ya había leído y conocía expedientes de varios casos, no necesita mucho cerebro para darse cuenta de que si estuviste en un lugar donde había una neblina verde, tuviste una pérdida temporal de 3 horas, que no sabes qué pasó en esas 3 horas, tienes sueños extraños, te han estado siguiendo, es un cuadro completo. Aquí no se trataba de hombres de negro en viejos automóviles Buick de los Estados Unidos, sino de alguna otra cosa, esos 3 automóviles que los seguían constantemente. Los cambios en la personalidad, todo esto embona con un patrón de abducción nórdica. La gran diferencia entre un fenómeno de abducción por parte de visitantes nórdicos, como se les denomina, con una de visitantes grises, es que la de visitantes grises, además de ser atemorizante, agresiva, deja lesiones, implantes, se hacen exámenes grotescos que hacen a la persona sentirse increíblemente incómoda, con mucho dolor, tienen pesadillas horribles. En el caso de los nórdicos es mucho más tranquilo el tema y es más como un acompañamiento.
Usted sabe que algunos teóricos sostienen que en el planeta Tierra habitan 82 razas diferentes de alienígenas. Algunos de ellos se parecen mucho. Otros son totalmente diferentes y hasta hay algunos que tienen una apariencia reptiliana. Por supuesto, solo en teoría. El detalle es que esto tiene el cuadro parecido al de algunos fenómenos de abducción, en los que hay ese acompañamiento, no tanto la agresividad o la violencia, sino como una revisión. Collins les propone someterse a hipnosis regresiva. Y Lane no está de acuerdo, no quiere, y por supuesto Kevin es muy pequeño, no lo van a aceptar. Es peligroso. Pueden implantarle recuerdos, vaya. Pero John está verdaderamente intrigado. ¿Qué fue lo que pasó allá? Porque los recuerdos, ¿qué pasa ahí? Así que acepta. Claro que la primera impresión no fue muy buena porque resulta que el Dr. Leonard Wilder, que es quien iba a realizar la hipnosis, en realidad es un dentista. Es un odontólogo. Y es hipnotista por gusto. No es su profesión. Así que bueno, hay una sensación medio inquietante, ¿no? Cuando se dan cuenta que en realidad no es un terapeuta o un psicólogo, sino un dentista, el propio John está a punto de tomar su chaqueta y salir de ahí, dar las gracias y decir hasta la vista para nunca volverse a ver. Pero le convence un detalle. Y es que el día y la hora en la que se citaron para hacer la primera sesión de hipnosis, no solamente está el dentista, sino que también hay un médico y también hay un psicólogo, un especialista, y hay otros dos personajes ahí que son investigadores. Esto le da cierta confianza, así es que finalmente acepta. La primera sesión de hipnosis lo va llevando, lo regresan a una existencia previa, que es algo muy complicado, pero se comprueba que es un sujeto con una absoluta facilidad para la hipnosis. Fue muy impresionante porque de hecho cuando regresó a una época pasada hablaba con un dialecto raro y con un acento que no era el suyo. Cuando lo regresan al presente, regresa a su acento londinense común. Durante esta primera sesión, empezó a hablar de una serie de cosas, de estos enanos peludos, los grandes, e incluso mencionó que a esos pequeños, a esos personajes peludos les llamaban los examinadores. Describió varias emociones y varias sensaciones la presencia de un sujeto con turbante. La primera sesión no fue tan convincente, pero habría otras 3 sesiones más, durante las cuales se fueron revelando cosas raras, y hubo coincidencias extrañas, como una tarde cuando llegó a casa y le platica a Elaine cómo le había ido, y ella le enseña un dibujo en donde hay un sujeto con turbante, y casualmente en la sesión de ese día John había hablado de un sujeto que parecía tener un turbante. Pero lo más curioso es que después de la tercera sesión y la cuarta, deciden suspender aquello porque los recuerdos vienen ya solos. Y ese es un fenómeno bastante conocido. En ciertos casos de fenómenos de abducción, cuando la persona es sometida a una hipnosis profunda, pareciera que se destapa un corcho, como cuando abre uno una botella de champán y comienza a salir solo el champán. Así ocurre y John comienza a tener recuerdos que se le agolpan en la cabeza, son muchos, muy rápido. Y Lane, por su parte, de pronto también comienza a tenerlos. Y es cuando pueden pintar un cuadro bastante claro de qué fue lo que ocurrió. De acuerdo con lo que pudieron obtener a través de las sesiones de hipnosis y después de los recuerdos de ambos, es que iban en el automóvil. Comenzaron a escuchar aquellos ruidos raros, comenzaron a ver la luz misteriosa. De pronto, la neblina aquella se planta frente a ellos. El radio comienza a despedir humo como si se estuviera quemando. John estira la mano y arranca el cable. Acto seguido el automóvil brinca y frente a ellos aparece una luz, como si fuese un haz muy blanco que corta la neblina. Y se abre de pronto y el automóvil comienza a flotar. Exactamente como lo que describieron en la historia del matrimonio Vidal, exactamente como la historia de Moya y Acevedo, como si el automóvil comenzara a volar, se hubiera levantado del suelo y comienza a sentirse raro. Lo siguiente que recordaron ambos es encontrarse en un aparato, parados como en una especie de balcón, viendo abajo su propio automóvil, como si lo hubieran colocado en una especie de plataforma.
Ambos, Elaine y John, tuvieron memorias que tenían discrepancias, pero no eran tan dramáticas. John recordaba haber sido llevado por unos tipos muy altos, más de 1,90 m de altura, vestidos con una especie de traje de una sola pieza de color gris. Tenían los ojos raros, el iris era rosado y los ojos eran como cremosos, como raros. No se veía una boca, nariz, nada, parecía como si llevaran una especie de máscara. Pero además eran muy curiosos porque cuando se movían no parecían tener articulaciones, sino más bien ser como de goma. ¿Se acuerda usted de esos muñecos con los que jugábamos cuando éramos niños, que no tenían articulaciones, sino que eran como de goma? Bueno, eso. Se mueven de forma muy rara y lo han llevado. Él va preocupado por su esposa y sus hijos, sin mencionar nada. Aquellas presencias, aquellos seres, lo tranquilizan. Tu familia va a estar bien. No hay contacto verbal, no hablan, pero él se da cuenta que se entiende. Aquello se vuelve complicado porque empiezan a caminar por una serie de pasillos, todos de color gris, hasta llegar a un sitio en el que hay una mesa. De pronto aparecen estos personajes bajitos cubiertos de pelo, con una ropa blanca, que utilizan un dispositivo que va sobre unos rieles, es una especie de caja que hacen pasar por el cuerpo. Él ya no va vestido con su ropa, sino que también le han puesto un traje similar al de los hombres altos aquellos o de los seres altos aquellos. Luego uno de estos pequeños, a los que llaman examinadores, toma un dispositivo. Parece ser como una pluma, pero es grande, tiene unos 20 centímetros y al menos media pulgada de grosor, y acerca eso a la piel, sin tocar, y se siente una pequeña descarga. Pero no se siente mal, no duele. Luego otra, así van a lo largo de un rato. Terminado aquello, John se levanta y es llevado a otra habitación en donde vuelven a repetir alguna suerte de examen. No perforan, no introducen cosas, no maltratan, son exámenes exteriores completamente, y después de eso comienzan una serie de comunicaciones. Aquellos seres comienzan a responder preguntas. La primera pregunta es ¿de dónde vienen? Y la respuesta es no venimos, estamos aquí, lo cual es aterrador. Después les pregunta dónde están sus bases, dónde están sus ciudades, pero eso no se lo responden. Lo llevan a otra habitación en la que parece ser un espacio de ocio. Hay unas especies de camas o sillones y está agradable el lugar. De hecho, le proyectan una especie de película en la que se ven diferentes cosas, probablemente un pueblo antiguo o algo, una ciudad, y aquellas presencias le revelan que eso fue el lugar donde vivían. Pero ya no, está destruido, ahora están aquí. El problema es que están aquí. En medio de todo esto también se le revelan algunos mapas celestes, escucha una palabra que le suena, que es Phobos. Pero Phobos es una luna de Marte. No tiene vida. Es raro todo esto. Después lo llevan al cuarto de control, en donde ve más de estos personajes altos moviendo controles y haciendo cosas. No hay mucho más. La información que recibe es esa. Recibe estos mensajes, estas sensaciones, estas emociones. Después de un rato regresa a un lugar donde se sienta, como esperando algo. Lo siguiente es que vuelven a llevarlo a esa plataforma desde el balcón donde ve su automóvil y le parece que en realidad no es él. O sea, el automóvil pareciera que su cuerpo está dentro del automóvil y el de Elaine también y el de los niños también. Entonces esto no es su cuerpo, ¿qué es? Es tan raro, es como si lo hubieran sacado de su cuerpo y lo hubieran llevado a pasear por ahí. Cuando él pregunta sobre su esposa y sus hijos, le vuelven a insistir en que todos van a estar bien y van caminando por un pasillo y él ve pasar a Elaine con Kevin y con otros dos de estos tipos muy altos por allá. Después, lo que sigue es que regresa al auto en una forma muy rara, porque siente como que el auto atraviesa la pared, se desintegra algo, pero cuando reacciona va en el automóvil, y lo primero que recuerda es Elaine diciendo ¿están todos aquí? Lo que le parecía ser una pregunta muy tonta. En cuanto a Elaine, ella relató cosas diferentes en cuanto a la apariencia de los lugares. No eran exactamente iguales, la cama donde fue recostada o el camastro tenía algo en la superficie, pero era diferente a lo que había dicho John.
En lo que coincidían era en las dos figuras principales, estos elementos muy altos que parecen tener una máscara, que parecen ser o rubios o llevar una especie de gorro, y los pequeños muy lanudos, extraños, muy raros, que también ella describe esta especie de pluma o varita con la que hacen las pruebas, pero ella la describe diferente, como si hubieran estado en dos lugares diferentes con artefactos diferentes. Ella pregunta por qué todo es gris, a lo que le responden que en realidad no es gris, solo que nosotros los humanos no podemos ver lo que ellos ven, pero que ahí hay una gran cantidad de colores, solo que están adaptados para ellos, no para nosotros. Cuando ella les pregunta por qué hacen esto, aquellos le responden que solamente están cuidando. Y ella vuelve a preguntar, ¿pero por qué? Porque ustedes son nuestros hijos. Ella se ríe y le dice, nosotros no podemos tener hijos, es lo que le dice una de estas criaturas. Nosotros no nos reproducimos, así que para nosotros ustedes son como nuestros hijos, por eso estamos aquí cuidándolos. Era raro. Todo era muy raro. A ella también la llevaron a un cuarto de control, en donde vio una serie de imágenes como si le estuvieran retacando una enciclopedia en una oreja. Pero no recuerda todo. Lo siguiente que recuerda es haber salido de ese espacio y preguntar si podía quedarse. A lo que respondieron, sí, si quieres puedes quedarte. Pero ella en realidad no lo quería. Lo que quería era regresar a su casa, pero en ese ínter alcanza a ver cómo el auto se difumina y desaparece, y ella muy preocupada les dice, ya se fue el auto. No te preocupes, enseguida lo alcanzas. Y aún en el auto en movimiento, ella entra. Y por eso era su inquietud, ¿están todos aquí? Que fue el último instante con la conciencia previa. Claro que, ya que está ahí, no sabe por qué lo preguntó, porque no tenía el recuerdo. Habían borrado sus memorias, solo que no se puede borrar completamente. Y fueron surgiendo. El expediente como tal fue muy revisado, fue publicado varias veces e inclusive Andrew Collins escribió 2 libros en los que reseña estos acontecimientos. Siempre queda una pregunta o dos por ahí, y es ¿qué tan real es esto? Habían pasado 3 años. En el momento en el que lo hacen público ya se conocían algunos otros casos, ya había habido por aquí y por allá películas y cosas similares, podría haber habido alguna influencia. Sin embargo, la pareja había hecho cambios importantes en su vida y sus relatos eran consistentes. No hubo corroboración oficial. En otros casos ha habido corroboración, por ejemplo, de señales de radar, como el caso de Pascagoula, y en otros casos hasta avistamientos paralelos, otras personas que lo han visto o numerosos testigos, pero en este caso eran ellos, solo ellos. Pero era un relato increíble. En pocas palabras, estas criaturas ya vivían aquí. Habían llegado mucho tiempo atrás, pero ahora ya estaban aquí. Aprendiendo y viendo a través de nuestros ojos. En una de las revelaciones que uno de estos seres le dijo es que utilizaban una especie de visor, porque sus ojos no podían adaptarse a la luz y a los rayos y demás. Así es que para poder ver fuera de sus naves tenían que utilizar estas caretas, estos objetos. Así es que preferían hacer uso de los ojos de los humanos mediante una conexión. Interesante el caso. Sin embargo, también hay que recordar 2 o 3 cosas importantes aquí. Muchas veces, los casos de abducción tienen antecedentes. Lo recordaban bien, pero los exámenes que les hicieron no parecían ser exámenes en pos de un conocimiento, como los grises que van y extraen cosas, inyectan cosas. En este caso parecían más estar revisando algo previo. Y es que hay otra historia detrás de ellos. En el año 1965, siendo novios, Elaine y John tuvieron una experiencia conjunta. Es decir, unos 8 años antes de esa memoria de abducción, tuvieron una experiencia rara. Iban en un automóvil por una carretera, no recuerdo cuál. Iban otras personas, cuando de pronto el automóvil comenzó a fallar y se detuvo por completo el motor, se apagaron las luces y obviamente, en uno de esos autos viejos de los años 60, al momento que se apaga el motor, el booster, que era el sistema de frenos, se neutraliza y el auto no alcanza a frenar. El conductor ve claramente cómo el automóvil del frente, el que sigue de ellos,
También se detiene igual, se le apagan las luces, se detiene todo, se empieza a frenar, no alcanzan ellos a detenerse, chocan y resulta que el coche de adelante había chocado a otro más que también se había apagado. Cuando bajan del automóvil para preguntar cómo están todos, junto a ellos hay una enorme luz de color azul intenso que se va apartando. Por supuesto que nadie prestó atención, estaban viendo las reparaciones y todo aquello, pero los tres conductores coincidieron en señalar que los tres automóviles se habían detenido los motores súbitamente. Las luces se habían apagado y todo el sistema eléctrico se había detenido, por lo que ni siquiera habían podido frenar. Llegó la policía y se dieron a esa tarea. En ese momento no revisaron si hubo una pérdida temporal, si pasó algo más. Pero era el inicio de algo. No pierda de vista eso. Comenzaba algo. Cuando ya casados, pasa el tiempo, nace Kevin. Kevin relataría haber visto al menos 2 ocasiones fantasmas. ¿Pero eran fantasmas? ¿Realmente lo que veía el niño eran fantasmas o había algo más? Poco antes del encuentro de 1974 tuvieron otro episodio similar, en donde John, mientras manejaba, observó un avión en el cielo. Un avión normal, volando su trayectoria habitual cuando de pronto observó un aparato de forma similar a un enorme cigarro, volando cerca de aquel avión. Lo espantó mucho, le provocó mucho temor ver eso, porque podría haber derribado el avión con facilidad, era grande y tenía esa forma. No prestó mayor atención. Al tiempo de haber iniciado las investigaciones de Andrew Collins, tendrían otro encuentro. Y nuevamente fue una enorme luz misteriosa de color azul brillante en medio de una carretera de noche. El automóvil empezó a fallar, la radio comenzó a hacer ruidos, pero finalmente no se detuvo y no hubo más recuerdos. Pero ¿quién le dice que no en cada una de estas etapas? Aquellos visitantes ya habían estado interesados en esta familia. Como dijo aquel ser cuando John o Elaine preguntó, ¿y tienen hijos? Dijo, no nos reproducimos, ustedes son como nuestros hijos. Quizá se refería a eso, a que ya habían estado allí, a que no era la primera vez, a que los habían venido siguiendo, a que parte de la vida de estas personas estaba siendo vista por estos seres. El mensaje era que cuidáramos el planeta, por supuesto siempre hay mensajes de esos. Pero la advertencia es que ellos habían perdido su planeta, se habían desarrollado tanto que habían terminado arruinando su propio planeta. Un mensaje bastante común en estos fenómenos. Pasa el tiempo y años después, Elaine y John se separan. John se dedicaría a otras cosas, dejaría aquello de cuidar enfermos para dedicarse a realizar trabajos manuales, artísticos y actividades muy placenteras. Elaine, por su parte, cambiaría diametralmente de curso y terminaría siendo una especie de ayudante de enfermera, curandera, médico en Irak durante la tormenta del desierto, la primera operación en el 91, hasta allá fue a dar. Siguió con su vida. Ahora bien, la historia fue publicada como la historia del matrimonio Abbys. Abbys era un nombre inventado, en realidad era una familia que se apellidaba Day. D-A-Y. Pero los nombres fueron cambiados y siempre se ha alterado. Hoy en día este caso es más conocido como el episodio Avery, en relación al lugar donde ocurrió, y ha sido parte de una serie de acontecimientos parecidos. Ya le decía yo que el caso de Moya y Acevedo en Chile, en Argentina, que iban en un auto de carreras y de pronto ¡hum!, desaparecen y vuelven a aparecer mucho más allá de la meta, los descalificaron. El caso de los Vidal y muchos otros en los que han sucedido episodios parecidos, hay una cierta casuística. Y hay pequeños detalles, esas galletitas que van dejando los niños en el bosque y que si uno tiene el cuidado de verlas, le revelan los detalles. Eso fue lo que hizo Andrew Collins, y descubrió que estas personas no estaban mintiendo. Así que realmente algo habita en este planeta, o por lo menos eso podemos suponer, que no siempre estuvo aquí. ¿Usted qué pensaría? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz.